Siempre. Amén, amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Hermanos queridos, en esta hora vamos a compartir este mensaje que Dios hemos puesto por título La gloriosa llegada del Hijo de Dios. La gloriosa llegada, cuando llegó, por qué llegó, para qué llegó, algo maravilloso que todos conocemos porque cada año, gracias a Dios, tenemos tiempo para recordar ese gran evento. Pero es también muy importante que no tomemos todo a la ligera, sino que asimilemos y meditemos cada vez, porque lo que Dios ha hecho es demasiado grande y glorioso a favor de todos nosotros. Y sabemos que es tiempo de mucha alegría, claro que sí, pero también tengamos en cuenta que el mundo ha tornado por otro lado lo que es la correcta celebración, y debemos estar apercibidos para que no nos dejemos desviar, sino que nos concentremos en recordar a aquel que vino a la tierra para que tú y yo pudiéramos algún día ir al cielo a estar con ellos también, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos sus santos ángeles allá para siempre. Y vamos a comenzar la lectura en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas en el capítulo 4, me acompaña allí por favor, los versículos 1 y 2. Miqueas 4, versículo 1, dice de esta manera: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está diciendo aquí, eso iba a acontecer. Llegará el momento en los posteriores días donde todo el mundo enfocará hacia Jerusalén, porque de allá es que va a venir la enseñanza verdadera. De allá va a venir todo lo que los pueblos necesitan para poder conocer la verdad y ser libres, como dice aquí. Vendrán muchas naciones a buscar allí el conocimiento, el entendimiento de cuáles son las cosas que debemos conocer para vivir acorde a ellas. Y en el capítulo 5, ahí mismo en Miqueas, los versículos 2 y 3 nos dicen de esta manera: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo está hablando específicamente de dónde en la tierra iba a venir el Mesías, dónde iba a nacer. ¿Dónde iba a nacer? Dice, cuyo principio es desde los días de la eternidad. Él va a nacer ese día, pero Él es eterno. Él solo se va a revelar en la tierra, pero ha existido siempre en Belén. Aunque sea lo más pequeño, quizás dice, eres tan pequeña que quizás ni seas digna de ser llamada, ¿verdad? Parte de este pueblo grande de Judá, pero Dios quiso elegir a ese poblado pequeño. Y dice el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Está hablando, todo tiene un momento, todo tiene una hora, ya está profetizado, va a venir, todas las naciones van a adorar al Señor, Jerusalén e Israel completamente será la cabeza, pero llegará el tiempo. Y dice aquí, cuando llegue ese tiempo, entonces en Belén habrá ese acontecimiento glorioso. Pero ¿qué está esperando? El tiempo cuando dé a luz la que tiene que dar a luz. Y dirían, ¿cómo así? Veamos al libro de Isaías, por favor.
en el capítulo 9, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, el versículo 2. Porque desde allí y mucho antes también se está hablando que va a venir de David, va a venir de de tantas cosas para llegar a la tierra, la paz, la bendición de Dios, el Señor a rescatar la humanidad. Dice aquí Isaías 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hermanos queridos, cuando estamos recordando este evento glorioso de la llegada de Jesucristo a la tierra, el Hijo de Dios, debemos recordar esto que dice aquí. Hay gozo, hay alegría, porque tú quebraste, dice, su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Ese verdugo que nos tenía esclavizado en el pecado, haciendo tantas cosas terribles, ofendiendo a Dios, tenía que venir alguien para que nos ayudara y nos libertara. Y hay gozo, alegría y paz, porque tenemos aquello que fue prometido. Y dice más el verso 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Realmente esa gran noticia, que cuando Isaías recibía esta noticia y la expresa, claro, va a venir. Y va a venir alguien que será llamado, identificado con el nombre de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y va a venir aquí. Y ha dicho, pero ¿cómo se va a aparecer? En el capítulo 7, un poquito atrás, ahí mismo dice, en el versículo 14, dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De nuevo, está profetizando, Dios vendrá. Una virgen, no una mujer ya casada, sino una mujer que no ha conocido varón, dará a luz un hijo. Cualquiera diría, ¿cómo puede ser? Porque Dios dice que así será, para que no haya confusión de que eso fue un milagro sobre milagro y milagros, para que nadie dude de que la palabra de Dios se ha de cumplir. Y que si sucedió, no fue por coincidencia, sino porque Dios lo había planeado así y lo iba a ejecutar así. Y vemos aquí, nosotros ya conocemos la historia, pero pasaron muchos siglos antes de que se hiciera realidad. Para nosotros decimos, sí, yo lo creo porque está escrito, pero ellos tenían que creer la promesa, tenían que creer la profecía, aún no la estuvieran viendo. Aún pasaran muchos siglos antes de que llegara, tenían que creerlo. Y eso nos da ejemplo a nosotros de lo que es la fe verdadera. La fe verdadera significa creer lo que Dios dice, aunque no podamos verlo hecho realidad.
pero si Él lo dice, yo lo creo y punto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y un pueblo que tiene fe en lo que Dios dice que va a hacer, es un pueblo que progresa, es un pueblo que va adelante, es un pueblo que ve la gloria de Dios. Entonces veamos cuando se cumple estas profecías. Tenía que ser en Belén, tendría que venir de una virgen, y esa persona que iba a nacer sería llamada Emmanuel, que sería Padre, Príncipe de Paz, Todopoderoso. Vaya al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 1. Vamos a leer lo que nos dice allí la palabra. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y aquí la historia habla, esta porción, después de lo que ha hecho con Zacarías y su esposa Elizabeth, que no daba a luz hijos y ya estaba mayor de edad, y el ángel vino y le profetizó que ella iba a quedar embarazada, y Zacarías como que no quería creer esto, aunque era sacerdote, pero usted conocerá la historia ya antes, y tuvo esta mujer un hijo, Juan el Bautista, que vendría como precursor, anunciando la venida del Mesías. Y aquí dice en el versículo 26, al 6º mes de haber venido el ángel a Elizabeth, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sigue diciendo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Paremos allí. Sabemos que es una historia que nos la sabemos casi de memoria, pero el punto es cómo este ángel se le presenta a María y cómo la exalta, porque es una mujer pura. Sí, estaba comprometida, pero no estaba cogiendo días prestados antes de casarse. Estaba pura, no había conocido varón, pero estaba allí con su novio. Pero el ángel viene a ella porque estaba profetizado, no cuando te cases, sino antes, siendo virgen, es que va a venir a ti ese milagro. Y ella no comprendía, pero gracias al Señor, ella fue fiel. Y como dice más adelante, le dice el versículo 36, y he aquí, sigue diciendo el ángel a María, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa disposición de María de que se hiciera en ella
tal como el ángel había dicho, que iba a quedar embarazada antes de ser casada. En la ley, ese era un castigo que se podía castigar hasta con la muerte. ¿Por qué? Porque no se aceptaba esto. Y ella, en lugar de decir, no puedo hasta que me case, dice, hágase así, siendo virgen, que haga conmigo, Señor, lo que tú quieras, y mi vida está dispuesta en tus manos. Eso quiere Dios, que nosotros seamos obedientes, sin importar lo que nos tenga que acontecer, por ser obedientes a Dios, que venga lo que Dios diga, pero que se haga su voluntad. Porque cuando se hace su voluntad, veremos su gloria. Veremos cómo Él respalda a cada persona que se dispone para Dios. ¡Aleluya! Y María, una mujer de fe, una mujer íntegra, una mujer verdadera, una mujer ejemplar, por eso Dios la escogió a ella. Pero de nuevo, es una mujer como cualquiera de nosotros. Sí, hizo aquí en la tierra todo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero luego Dios sigue diciendo en su palabra que solamente hay una persona que está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Y tiene nombre, Jesucristo hombre. Pero nosotros recordamos a María como esa mujer que Dios quiso elegir por todos sus méritos. Y quiera Dios que muchas mujeres tengan todos estos méritos que María también podía expresar y mantener. Y como vemos aquí, ella fue fiel. Y el ángel se fue. Sabemos la historia, le dicen en el Evangelio de Mateo, no voy a ir allá por causa de tiempo. En principio José, cuando María va, oh, el ángel se me apareció y estoy embarazada. Hello. ¿Cómo así? ¿De dónde? No, que Dios vino a mí, que esto va a ser, tú sabes, de Dios. Ok. Si usted fuera el varón, ¿qué diría? Pues José pensó lo mismo. Él pensó, pero no la quiero, tú sabes, exponer, la van a matar. No quiero que a ella le hagan daño, pero me voy de aquí. No juego con esto. Y dice que el ángel se le apareció a él de noche y le dijo, José, recíbela, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Así es que llévala. Y él la llevó y dice la Biblia que no la conoció hasta que tuvo su primogénito, a Jesucristo. Su primogénito quiere decir que hubo más, no unigénito. Por eso dice primogénito. Unigénito son dos cosas diferentes. El primogénito es el primero de otros, porque la Biblia declara muy bien que María y José tuvieron hijos, los hermanos de Jesús, y hermanas tenían también. Lo dice el Evangelio de Mateo claramente. Digo esto para cualquier confusión. Pero vemos aquí ahora en Lucas, en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el momento, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Esto es un decreto, digamos, presidencial, que dice, esto se tiene que hacer así, no importa, háganlo. Dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Empadronado quiere decir, váyase cada uno a donde están su familia, para que sean contados por familia. Y dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la tierra de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Paremos allí. Hermanos queridos, tenían ellos que salir de donde estaban, como dice aquí, tenían que ir a Belén, de Nazaret
a Belén. No habían lo que hay hoy día, ¿verdad? Vehículos cómodos ni nada de eso, todos sabemos. María tenía que ir como fuera un burrito, como fuera que se le facilitara, embarazada en los últimos tiempos. Ustedes, las mujeres que han tenido el gozo y el privilegio de dar a luz a algún hijo, ¿se imagina usted tener que viajar ya en las últimas 2 o 3 semanas varios kilómetros así al pasito? ¿Cómo sería eso, verdad? Pues a María le tocó esto, pero no dio a luz en el camino, sino precisamente cuando llegó a donde tenía que llegar. Y qué sorpresa, porque había mucha gente allí, ahora en Belén, que había regresado y de repente no hay espacio, los hoteles están llenos, los vecinos tienen a otros familiares, etcétera, no había lugar para ellos. Entonces el Rey de Gloria, el dueño del universo, hacía su visitación a la tierra y nadie le podía recibir. Un recibimiento digno. Al final que apareció un pesebre donde hay animales, donde hacen todo lo que ellos hacen normalmente, donde están allí, tú sabes, en el frío de la noche. Y allí entonces le llegó la hora de su alumbramiento. ¿Y qué había que hacer? De lo que hay ahí, esas pajitas que se comen los animales, preparemos. Ahí hicieron un pesebre y ahí acostaron el niño. Y cualquiera diría, oh, vino y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Sigue diciendo la historia, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paremos allí. ¿Se puede usted imaginar? Es importante uno mirar cómo pudo haber sido ese evento. Sé que desde que estamos aquí en la tierra escuchamos de esto, pero imaginémoslo. En la noche, una noche más. Allí están todos estos pastores, ahí está el rebaño y de repente se ilumina el cielo. Y viene un ángel y les habla y ellos lo entienden. Y les dice lo que está diciendo, se atemorizan, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Luego viene el cielo, entonces se llena de ángeles y empieza un cántico allí. Eso es maravilloso, anunciando la llegada del Hijo de Dios a la tierra, porque es un evento gloriosísimo y no podía pasar desapercibido. Entonces el mismo cielo hace su celebración y ahora le corresponde a los que están en la tierra verificar esta información. Y ellos corrieron. Y dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Estamos mirando aquí. Primero, cuando los
las huestes celestiales estaban diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese evento era Dios manifestando su buena voluntad hacia la humanidad, enviando a aquella persona que iba a traer salvación a la humanidad perdida. Era un momento inolvidable que había sido profetizado por muchos profetas, y llegó a este pueblo ese privilegio de ser testigos presenciales de esa gran realidad, que el Hijo de Dios llegaba a la tierra. Le cuentan aquí, cuando ellos llegan al pesebre, no solamente estaban José y María, dice allí, y todos los que lo escucharon. Quiere decir que se armó por ahí, la noticia corrió y llegaron. ¿Qué es lo que pasa allí? Hermanos queridos, Dios da a conocer cuando Él está haciendo una obra gloriosa. Quizás algunos están ignorando la realidad, pero déjame decirte, cuando Dios hace algo es para que se sepa, es para que lo conozcamos, es para que le demos gloria a Él, que nosotros estemos a la disposición de entender los planes de Dios para podernos unir a ellos, de conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. Y usted dirá, ¿y cómo lo podemos conocer? De la misma manera que estos pudieron conocer lo que había acontecido, por revelación de lo alto. El Espíritu Santo nos va revelando cada día qué quiere que nosotros hagamos, y tenemos que hacerlo, y nos va a ir dirigiendo paso a paso. Aquí llega este ángel, le dice a estos pastores: va a ser en tal sitio, lo van a encontrar de esta manera, y ellos fueron a verificar. El Espíritu Santo nos dice todo lo que hay en el corazón del Padre, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios y la cumplamos. Eso nos dice la palabra. Pero hermanos queridos, recordemos también que la llegada de Cristo a la tierra es un motivo de alegría, porque nos hace recordar que todos los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo. Y nos hace recordar que aunque nacimos una vez en la tierra, en un cuerpo humano que es corruptible, llegó el momento donde Dios nos permitió nacer en el Espíritu, y ahora estamos esperando cuando este cuerpo ya no esté y seamos nosotros transformados en un cuerpo incorruptible, glorioso, para estar siempre con el Señor. Es motivo de alegría porque decimos, también Cristo mora en mí. Él vino a la tierra, pero Él está conmigo para siempre, por su Espíritu que está conmigo y que está reinando en mi corazón. Y quiero ir al libro de Hebreos para que veamos allí que nos explica una de los motivos por el cual Dios envió a su Hijo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Repito esos versículos. Dice el verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Quiere decir que desde Adán y Eva, cuando el enemigo los engañó a ellos y vino la desobediencia y el problema empezó allí, Cristo tenía que venir como ser humano para, en cuerpo humano, derrotar entonces a aquel que había hecho ese daño a la humanidad. Como dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. De nuevo vino a liberarnos,
vino para hacer justicia, vino para que nosotros podamos reconocer que Dios es un Dios de justicia y juicio y que obra correctamente todo tiempo. Dios no llama inocente al culpable, pero si alguien paga por esa culpa, entonces ya el que antes la cometió queda absuelto. Eso es legal. Cristo vino a pagar el precio. Él vino con su muerte para pagar el precio de cada persona que creyera en Él, para que pudiera tener vida eterna, para que sea libre para siempre. Y dice más, para librar a todos los que por el temor de la muerte, el que está en Cristo no le tiene temor a la muerte. El que está en Cristo sabe que el morir es ganancia, dice. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque salimos de este cuerpo, pero no vamos a un limbo, ni vamos a un purgatorio, ni vamos a un lugar extraño, no. Vamos a la presencia de Dios, a estar con Él por toda la eternidad. Y sabemos que luego Cristo Jesús volverá para que ese cuerpo donde antes estábamos sea resucitado y estaremos con Él para siempre, dice la palabra de Dios. Hay esperanza en Cristo. Tenemos que nosotros vivir alegres, agradecidos, reconociendo que Dios ha hecho algo tan maravilloso por amor a la humanidad, que no escatimó ni aún a su propio Hijo, dice la palabra de Dios. Seamos agradecidos, hermanos queridos. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios tanta bondad? ¿Cómo podemos decirle, Padre, tanto que has hecho por mí, qué quieres que haga por ti? Dios te va a decir, sí, disponte a mi servicio. Listo. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver un solo detallito en Primera de Juan, por favor. Capítulo 4. Detallito pequeño. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos nosotros agradecer a Dios? Obedeciendo su palabra. Y algo clave en su palabra es que nos amemos unos a otros. Jesucristo lo dijo muy claramente a sus discípulos: ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos has amado? Dejé mi trono, dejé todo lo que tenía, vine a la tierra, me he limitado en un cuerpo humano, he estado sujeto a toda clase de presión del enemigo y me he mantenido fuerte, estoy enseñándoles, estoy ayudándoles a crecer, etcétera, y los amo y voy a morir por ustedes porque los amo. Déjeme decirle, el verdadero amigo llega al punto de dar su vida para salvar a su amigo. Nosotros no tenemos que sacrificarnos, ya Jesús lo hizo. Pero ¿cómo damos nuestras vidas? Dando tiempo, dando de lo que tenemos, de lo que conocemos, procurando que otros tengan lo que ya tenemos. Nos damos hacia ellos. Eso dice la palabra de Dios, que debemos darnos nosotros a los demás también, para que ellos tengan la bendición como nosotros la tenemos también. Que nos amemos unos a otros. Y habría que preguntarnos en la celebración de Navidad, ¿a quién no he amado como Dios espera que le ame? Y quizás le llames, te reconcilies, le bendigas, le mandes una tarjetita, vayas a su casa, le visite, qué sé yo, pero haz algo, ora por esa persona y trata de estar en paz con todos. Trata de amar a cada persona como Cristo nos ama a nosotros. Dios quiere esto.
Para muchos puede ser de mucho esfuerzo. ¿Cómo así? No, a mí me han dado muy duro en la vida. Deja eso a un lado. Recibe la paz que Dios te da. Déjale eso a Dios, porque Dios es el que hace justicia. Tú no la hagas. Tú ama a los demás y verás cómo te responden con amor. Y verás cómo la vida te florece mejor. Y verás cómo las cosas suceden mejor, agradables para ti. Ama. Procuremos amar para honrar a Dios, recordando que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a concluir el mensaje, si me acompañan, en 2 de Corintios, capítulo 13, los últimos versículos. 2 de Corintios, capítulo 13. Los versículos del 1 al 14. Nos dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Me detengo ahí, porque dice unas palabras muy profundas. Nos dice a nosotros, por lo demás, hermanos, gocémonos, tengamos gozo, un gozo genuino, un gozo que hay una cosquillita en el corazón que te provoca risa, te provoca alegría, hay algo, no sé, que te dice, Dios me pone alegría en mi boca, gozo en mi corazón. La bendición de Dios es tan grande que no hay manera de uno detener lo que Dios quiere entregarnos. Dice, perfeccionaos. ¿Qué quiere decir perfeccionaos? Perfecciónate. ¿Cómo me voy a perfeccionar? Humíllate delante de Dios y deja que el Espíritu Santo te vaya corrigiendo, te vaya enseñando, te vaya moldeando, te vaya dirigiendo, porque Él es que nos perfecciona. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, en nosotros, nos perfeccionará hasta la venida de Cristo. Nos va perfeccionando. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros ha llegado al punto de perfección. A todos Dios nos tiene que seguir moldeando, quitando alguna cosita que no está bien allí. Y usted dirá, pero ya estamos mejor que antes. Pero Dios en este sentido es perfeccionista. No se conforma con tenerte a medias. Dios quiere sacar de ti algo especial. Somos barro en sus manos, pero barro no para hacer un vaso de barro, sino para sacar luego algo glorioso de allí, algo precioso de allí, más precioso que el oro, dice la palabra. Entonces dejémonos moldear por Dios, Él nos va perfeccionando. Y dice también que nos consolemos. Que nos consolemos no quiere decir que nos acusemos. Ah, pero eso te pasa por tu ser. No. ¿Te pasó, hermano? Qué pena que te pasó. Hoy lo siento que estás viviendo esto. No le diga, ¿y quién te mandó a hacerlo? Yo te lo dije 10 veces. Hermano, consuélale mejor. Ya es mucho con lo que está pasando. No le des más por la cabecita. Consolaos unos a otros. Dice, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Versículo 14. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas y feliz Natividad. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Es tiempo de celebrar la venida del Mesías, la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Así como esos ángeles se regocijaron, que aquí en la tierra hoy, en esta iglesia, el regocijo no se detenga. Al salir de aquí durante la semana y lo que sea, sigamos, hermanos. Cada día tenemos muchos motivos para ser agradecidos, para vivir con el gozo del Señor
y para tener la paz de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a orar y que seas tú mirando si hay algo que te ha detenido a tener esto que Dios quiere que tengas. El gozo, la paz, la comunión genuina con los demás, el ayudarse unos a otros, el consolarse unos a otros, el amar genuinamente aún a aquel que parece difícil de amar. No importa, tú tienes de sobra, síguele dando amor. Algún día esa persona va a cambiar. La Biblia dice que los que son de Cristo, el amor de Dios se ha llenado su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. No ames con tu amor humano limitado, ama con el amor de Dios que aún a los enemigos tiene para darle. Tiene tanto para dar que no hay límites. Y por más que das, más recibes. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios que envió a su Hijo. Y darle gracias a Dios porque nuestras vidas están en sus manos. Y si hay alguna persona que en este día reconoce que no ha entregado su vida realmente a Dios, tú dices, sí, yo soy de Dios, Dios es mi Señor. ¿En serio? ¿Tú lo obedeces como Él que es tu Señor? Sí, a veces. Pregúntale al Espíritu Santo si estás bien. Y si es así, qué bueno, sigue así. Pero si el Espíritu te muestra, sí, aquí sí, pero allí me fallaste. Aquí sí, pero allí lo hiciste a medias. Aquí sí está bien. No te está acusando, te está diciendo, te quiero mejorar, te quiero perfeccionar. Entonces pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús y Dios te va a perdonar porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte con la sangre de Cristo toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias infinitas, porque no hay manera de decir gracias, Dios, por lo que has hecho, algo tan glorioso, Dios, por amor a la humanidad que habías creado, que se descarrió, Señor. Tú enviaste a Jesús, tu Hijo, el unigénito, uno contigo, por medio de quien hiciste todas las cosas. La palabra le diste vida aquí en la tierra y se encarnó y fue hecho hombre. Gracias, Dios, porque no pensaste solamente en castigarnos, sino en darnos una nueva oportunidad de redención, que alguien pagara el precio que nosotros no podíamos pagar. Y tuviste tú que tomar la iniciativa y lo has hecho, Dios. Gracias, Padre, por enviar a Jesús, y gracias, Jesús, por venir. Gracias por dejar todo y venir a rescatarnos y humillarte hasta lo sumo, hasta llegar al punto de morir y morir en la cruz del Calvario de una manera tan terrible, y todo para rescatarnos del poder de aquel que vivía atormentándonos y esclavizándonos. Y somos libres en ti, oh Dios, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido y estás con nosotros y estás en la iglesia en todas partes del mundo, levantando personas, hablándole a aquellos que aún no conocen de Cristo, redarguyendo corazones y ayudándonos a todos a entender la palabra para vivir correctamente el resto de vida que nos queda en la tierra. Gracias, Dios eterno, por todo lo que estás dándonos y por tus planes y por lo que viene por delante, lo cual pedimos, Señor, que te sigas manifestando, que sigas glorificándote en medio nuestro. Gracias. Recibe, Señor, ahora esta canción con gozo y alegría que la decimos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya.